2003, un espacio dedicado a la reflexión sobre los aportes del pensamiento iberoamericano, las políticas de comunicación y los retos actuales de la investigación en comunicación. Para investigación, innovación y creación tenemos invitado al profesor José Luis Piñuel de la Universidad Complutense de Madrid con la conferencia ¿Confiar en la prensa o no? Un estudio sobre la construcción social de la realidad. Bienvenidos. Bueno, lo primero que yo quiero expresar es mi agradecimiento por la invitación y comunicar pues, la alegría de estar con investigadores y con investigadores jóvenes y con investigadores que se asocian para ayudarse mutuamente en esta tarea tan apasionante como es la de desarrollar y reproducir esta actividad de tanta utilidad social, como es investigar en comunicación para intervenir y cambiar aquello que merece la pena ser cambiado en nuestra sociedad. Bueno, pues en esta exposición en la que voy a resumir lo que ha sido este trabajo ha sido resultado de una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora se llama Economía y Competitividad, cambio de gobierno. Los socialistas pues ciencia e innovación, ahora economía y competitividad. Bueno, pues financiado por el Ministerio en su época de Ciencia e Innovación, una investigación que duró 3 años, que era versaba sobre el discurso hegemónico a propósito de la verdad en los medios de comunicación, o lo que los medios dicen que es verdad en comunicación. Entonces, el planteamiento del problema pues, es muy atractivo para cualquier investigador en comunicación. Entonces, este libro se ha escrito con posterioridad, precisamente, a haber culminado aquella investigación. El libro tiene 2 partes. Una es un estado de la cuestión en términos fenomenológicos de qué es la actualidad, qué es el acontecer, y cómo frente a lo que es el acontecer, la responsabilidad social que atañe a los periodistas que contribuyen tan enormemente a construir ese acontecer a través de lo que se denomina la agenda mediática. Bueno, pues eso sería la primera parte. La segunda parte es un método de análisis de contenido aplicado precisamente para extrayendo una muestra de casi 5.000 piezas de prensa de los 7 diarios españoles que cubren prácticamente el 90% de la audiencia. Y seleccionando esas noticias, cualquiera fuera su género o formato, cuyo tema de agenda es precisamente una comunicación mediática. Pero no nos conformamos solo con analizar ese discurso que están imponiendo hegemónicamente los medios sobre su propia actividad de comunicar, sino que también recabamos el discurso que los periodistas que están en la acera de enfrente, no los periodistas de medios, sino los periodistas de fuentes, es decir, aquellos que se encargan de las relaciones de prensa y de las estrategias de comunicación de las organizaciones, de las instituciones, e incluso de las propias empresas que también tienen medios de comunicación. Y a ellos les preguntábamos a través de la aplicación de una técnica Delphi, que ya cualquier investigador sabe en qué consiste, qué era o cuál era su opinión, su apreciación sobre el discurso, sobre ese feedback que mantienen permanentemente con los medios cuando intercambian la información que esperan que luego los medios publiquen, etcétera, etcétera. Luego, comparando ambos discursos de los periodistas de ambas aceras, medios y fuentes, pudimos llegar a unas conclusiones en las cuales, como se verá justificado al final, bueno, pues se está imponiendo lo que hemos denominado la epistemología de la virtud. De tal manera, la verdad no es una cuestión epistemológica, es una cuestión de saber hacer y de saber decir. Bueno, entonces, digamos que este es el pequeño avance, resumen del libro que ahora voy a comenzar a comentar.
Entonces, primero hemos dicho que nos planteamos qué es eso del periodismo y qué es eso del dominio histórico de existencia que resulta construido, identificado de manera muy dominante por los medios de comunicación. El tema de dominio de existencia hemos introducido histórico para distinguir precisamente lo que voy a ir explicando. El dominio de existencia no es más que digamos, ese ámbito vital por el cual los sujetos reaccionan frente al reconocimiento de cambios en su entorno, reaccionan precisamente obteniendo, tratando de lograr adaptarse, acoplar y sacar un beneficio de ese cambio del entorno. De tal manera que entonces la primera precisión inicial de lo que es el acontecer no es cualquier suceso con independencia de que sea percibido o no. Entonces el acontecer sería, lógicamente, algo a ser reseñado por un observador absoluto, por Dios. No, el acontecer para cualquiera de nosotros no es más que aquel cambio del entorno que podemos reconocer y que nos compromete, y frente al cual anticipamos algún tipo de acción por la cual obtengamos un beneficio del entorno. De esta manera, cambia el entorno, cambia el sujeto por su acción. Con el cambio del sujeto, lógicamente, con su acción sobre el entorno, el sujeto hace que el entorno vaya cambiando. Y ahí hay un proceso recíproco de autorreproducción que consiste en una autopoiesis, como dicen Maturana y Varela. Es una autoproducción del sí mismo. Esa autoproducción del sí mismo, que ya es resultado de la acción del sujeto y de la acción del entorno, uno cambia mientras el otro permanece. El entorno cambia mientras el sujeto se reconoce siendo único y permaneciendo. Pero el sujeto cambia mientras el entorno, lógicamente, le ofrece sus resistencias. Bueno, ese ámbito es lo que se denomina dominio de existencia. Bueno, pues el dominio de existencia para nosotros, para el ser humano, para nuestra sociedad, para nuestra especie, ese dominio de existencia tiene un arco temporal muy grande, porque la memoria por la cual se almacenan los datos de la experiencia se remonta a mucho tiempo antes, en virtud de que ese almacenamiento ya no solamente es individual, es colectivo precisamente por la comunicación, por el relato del acontecer, por la historia que es el capital que va construyendo toda la sociedad con los relatos que se cuentan, que se aprenden, que se enseñan. Entonces, el almacenamiento de la experiencia llega muy lejos, pero la anticipación sobre lo que puede suceder también es cada vez con un arco temporal más lejano. Estamos entonces hablando de historia, no de cotidianidad, sino de historia. De ahí el nombre de dominio histórico de existencia. Hasta tal punto llega a ser lejano el arco temporal del futuro que hoy día, por ejemplo, nos estamos planteando cómo mitigar aquellas consecuencias y aquellas amenazas que van a tener lugar a partir, bueno, que ya están ejerciéndose, pero que van a tener y se van a agravar cada vez más a partir de 2050. ¿Cuántos de nosotros vamos a vivir en 2050? Los más jóvenes os lo deseo, pero también me dais en ese sentido lástima, porque ¿sabéis lo que puede ocurrir con el calentamiento global? Y si seguimos precisamente por lo que es nuestro sistema de vida y de economía, recalentando el planeta, ¿no? Las consecuencias. No ha habido ningún momento histórico que haya sido capaz de plantearse riesgos a tan largo plazo. Bueno, ese juego de memoria y anticipación es lo que evidentemente va construyendo la identidad, tanto la identidad propia como la identidad ajena, como la identidad colectiva. Y precisamente ese juego de la construcción de la identidad
del dominio histórico de existencia se articula en función de cómo se evocan experiencias y cómo se efectúan proyectos personales y colectivos de actividad. De tal manera que, como consecuencia, cada vez el entorno es más doméstico, incluso aunque se trate de comunidades muy globales. ¿Por qué? Porque es un entorno próximo que somos capaces de relatar a través de la comunicación. Bueno, pues hoy día nuestro dominio de existencia es un dominio, además del dominio histórico de existencia, es un dominio de existencia narrativo. Se constituye cada vez más a través de la producción y reproducción de relatos. Entonces, para saber, vamos hacia atrás, que se me ha pasado aquí con el tropezón. Bueno, una reflexión como la que acabo de resumir ahora, ha sido posible y solo podrá desarrollarse epistemológicamente si se acude a analizar la verdad que atañe al cruce de acción y discurso, que sea capaz de, primero, poner en relación la comunicación con la interacción social. Acordaros de los proyectos de actividad y la acción que colectivamente se desarrolla sobre el entorno. Poner en relación la comunicación con la interacción social y ubicar la interacción social en el universo de posibilidades y previsiones que arrancan de las condiciones vitales. He puesto un ejemplo ahora, lo del cambio climático. De condiciones vitales que nos atañen como seres vivos y que tienen su devenir en las condiciones históricas de los cambios sociales. Ese arco temporal del que hablaba antes. Segundo, vincular la evolución de la vida y de la sociedad con el devenir histórico de la comunicación, con lo cual elevamos a un rango absolutamente importantísimo el ámbito sobre el que estamos estudiando como investigadores, ¿no? Vincular la evolución de la vida y de la sociedad con el devenir histórico de la comunicación y de las virtualidades que la comunicación brinda a la construcción de las representaciones sociales compartidas. Había hablado de la identidad personal y colectiva, por eso hablo de la autorreferencia y la heterorreferencia, es decir, la imagen que yo sé que los demás tienen de mí, la imagen que nosotros sabemos que los demás tienen de nosotros. Estas representaciones sociales se construyen por el juego de la reflexividad, de la reciprocidad especular entre discurso y acción, entre relato, y para cualquier acción se necesita un relato previo, pero tras una acción se construyen relatos nuevos al objeto de que por esa acción se enriquezca y se anticipe con mayor éxito lo que puede ocurrir o lo que viene a ocurrir. En tercer lugar, hacer uso de esta reflexión sobre la verdad, es decir, es una manera nueva de plantear la verdad. Aristóteles hablaba de adequatio intellectus et rei. Nosotros estamos hablando de discurso y acción en el ámbito del arco temporal de la historia. Hacer uso de esta reflexión sobre la verdad para examinar el periodismo, dotando entonces a esta práctica social de dimensiones inéditas que la sitúan frente a su más grave responsabilidad histórica, la cooperación a la construcción y reproducción de nuestro dominio social de existencia. Toma, es importante. No es un plumilla que escribe notitas para un periódico. Entonces, merece la pena estudiar cómo, esto lo es en términos generales, voy a hacer análisis un poco más pormenorizados, pero no puedo entretenerme demasiado para que luego también pueda haber un debate y queda mucho por explicar. A ver cómo se construyen los entornos espaciales y temporales del acontecer. El acontecer siempre hemos dicho que es un cambio que se percibe y frente al que se reacciona porque implica al sujeto, al grupo, a la comunidad.
Pero entonces, si se trata de cambio, nosotros permanecemos. Y si se trata de cambio, es un cambio en el espacio y en el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los esquemas con los que previamente nos encontramos? Porque nunca construimos digamos, los entornos espaciales y temporales a partir de cero. Siempre es sobre aquellos entornos previamente representados, relatados, elaborados por nuestro colectivo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestro país. Y el cambio histórico en esos esquemas que representan los espacios y los tiempos resultan compartidos precisamente para ser colectivamente afrontados cuando se suceden, cuando aparecen las quiebras del acontecer. Una quiebra del acontecer es cuando lo previsto no se cumple, y entonces es cuando hay que reaccionar. Esa es la fuente de la noticia. No es noticia que un perro muerda a un niño, sino que un niño muerda a un perro. Como decían. Entonces, la noticia es lo imprevisto, es la ruptura del acontecer previsto. Y eso es precisamente la fuente del discurso periodístico, que se enfrenta continuamente al relato, a la responsabilidad de relatar las quiebras del acontecer. Bueno, pues vamos a ver los entornos espaciales y temporales del acontecer. Este primer esquema está tomado del que fue mi director de la tesis francesa hecha en Estrasburgo, la tesis en psicología. A mí me dirigió mi tesis en psicología Abraham Moles. Esto está tomado de él, este esquema, ¿no? En este esquema hay una descripción de entornos en función de las fronteras, desde las más cercanas a las más alejadas, sobre los cuales nos vemos en función de cómo cambian y de cómo prevemos, anticipamos su cambio, cómo organizamos nuestra actividad en esos espacios, en esos entornos. Entonces, en este eje de coordenadas, el eje vertical establece con la diferente intensidad con la cual ese punto aquí, el punto de arranque, es nuestro propio cuerpo, que es de lo primero que acabamos tomando conciencia. Bueno, pues, y a partir de nuestro propio cuerpo empiezan a aparecer, lógicamente, pequeños entornos que son los que se citan en la parte de arriba. El gesto inmediato, la habitación, el automóvil, la casa, la calle, no son más que ejemplos, evidentemente. Pero, evidentemente, mostrando la realidad. La ciudad, la región, la nación, el vasto mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos cambios que nos resultan más próximos, más íntimos, más privados, son los que para su percepción requieren menos esfuerzo. Por eso, en el punto aquí, la variable del esfuerzo es prácticamente cero. La presencia de otro en ese entorno es casi también absolutamente cero, porque nos blindamos la intimidad frente a los demás. Precisamente, ni siquiera al otro en la pareja le permitimos la totalidad de nuestro espacio más íntimo. Y luego vienen las variables del dominio cognitivo, es decir, lo que yo reconozco y de lo cual tengo conciencia, y el dominio efectivo de ese espacio, porque, bueno, normalmente hay un dominio cognitivo menor que el dominio del espacio. El dominio del espacio depende de nuestro sistema nervioso, porque aquello que es, lógicamente, gestionado por el sistema, por ejemplo, inmunológico, de eso no tenemos posibilidad ni siquiera de poderlo reconocer, aunque indirectamente podamos mitigar algunas de sus quiebras, como puedan ser, bueno, pues los antibióticos o como pueda ser cualquier tipo de terapia. Pero sufrimos los efectos que son los cambios o no, de tal manera que no coincide exactamente el costo generalizado del dominio del espacio y dominio cognitivo cuando se trata del propio cuerpo. Bueno, pues a partir de ahí, esa forma de ir midiendo sobre ese eje de coordenadas el esfuerzo, ¿no?, va adquiriendo diversas curvas. Lógicamente, si obtenemos en el esfuerzo, que es la línea vertical, y
que es cero en el propio cuerpo. Ya aumenta, son los círculos blancos, aumenta cuando se trata del gesto inmediato. Sigue aumentando cuando se trata de la habitación. El pequeño esfuerzo, por lo menos hay que organizar la habitación, mantener un orden, si no, cada vez que quiero buscar algo, pues aparece un acontecimiento, que es precisamente fuera de lo previsto. ¿Dónde está esto? Y me hace perder el tiempo y tengo que racionar y tengo que buscarlo. Y ya es un pequeño acontecimiento. El esfuerzo ya es mayor en función del mantenimiento al que sometemos, por ejemplo, el orden de la previsión de cambios en nuestra habitación. Luego viene el automóvil, viene la casa, la calle. Entonces va subiendo el esfuerzo. La presencia de otro va también siendo cada vez más numerosa, ya en la habitación, o sea, el gesto inmediato, la presencia de otro, pues varía en la distancia de frontera. Entre los mediterráneos y también los latinos, pues nos abrazamos, nos besamos, nos damos una palmadita en la espalda. Entre los orientales es mucho más lejos la frontera. Y entre los nórdicos, no digamos, casi hasta si les miras a los ojos se asustan y echan a correr. Bueno, hay menos. En la habitación ya, desde luego, ya hay la vida de familia. El automóvil, bueno, es muy convencional. La casa va subiendo, y las otras dos variables, dominio del espacio, dominio cognitivo, lógicamente, desde mucho esfuerzo, porque se requiere mucha conciencia, se requiere aprendizaje, se requiere... Eso va disminuyendo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, cuanto más alejadas son las fronteras, menos podemos conocer los cambios. Necesitamos que nos los cuenten porque no podemos verificarlos, menos podemos controlar nada, y por eso cada vez necesitamos delegar más lo que es el mantenimiento de esos espacios y la información sobre esos espacios. Yo cuento algunas veces la siguiente anécdota cuando explico lo que es una quiebra del acontecer. El sujeto A, el sujeto B y el sujeto C atraviesan el mismo lugar, que es un jardín donde hay columpios, donde hay toboganes para que jueguen los niños. Y de un día para otro, los toboganes, los columpios, etcétera, esos juegos infantiles, han sido arrancados del suelo y se encuentran volcados a un lado de ese jardín. Atraviesa ese espacio el sujeto A, que es alguien que lo atraviesa por primera vez. Ni vive en el barrio, ni en la urbanización, ni en el condominio, ni tenía previamente ningún esquema mental de cómo era ese sitio. Pero al llegar y ver eso así, hace así, que mal cuidan esto, a ver si por aquí me atacan, se desasosiega y echa a correr. No se siente muy implicado, pero y se marcha. El sujeto B resulta que es un vecino del barrio y sabe que el día anterior eso estaba en uso y estaban los niños allí jugando. Y ahora, ¿cómo es que lo han arrancado? ¿Cómo están amontonados? Inmediatamente se desasosiega y entra en crisis. Empieza a preguntar qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, si le ocurre denunciarlo, etc. El sujeto C forma parte de la junta directiva de la comunidad de propietarios y sabe que la junta había decidido cambiar los aparatos y sustituirlos por unos nuevos porque estaban viejos y menos peligrosos para los niños. Entonces, cuando ve aquello, dice, hombre, menos mal, ya han venido a retirar los viejos, y busca a ver si están ya los nuevos en algún camión o volqueta en las proximidades. Con lo cual se encuentra tan a gusto porque lo previsto se cumple. Lógicamente, cuanta más información se tiene y más responsabilidad se tiene sobre el entorno, los cambios no se convierten en acontecimiento, sino en algo previsto, confirman. Cuando no se tiene ninguna información, que es el otro extremo, tampoco se captan los cambios. Pero cuando uno está en una zona intermedia entre lo que se conoce y se desconoce, entre lo que implica y no implica, entonces es cuando uno está a merced de acontecimientos y necesita que le cuenten información. Hay veces que si no tiene esa información también es de forma culpable, porque no se interesa por leer la prensa, porque no se interesa por ver cómo va cambiando la actualidad. Bueno, esto nos sirve para ir viendo muy rápidamente el resto
de esquemas, porque hemos hablado de espacios, pero también podemos hablar de tiempos. No es el punto aquí, el punto ahora. El esquema es similar, solo que en lugar de hablar de espacios, aquí vamos a hablar, lógicamente, de previsiones temporales. El dietario cotidiano, lo que uno apunta para hacer a tal hora esto, a tal hora lo otro. Eso es lo más próximo al punto ahora. A continuación vendría el calendario personal, que ya no es por horas ni por minutos, sino por días. Tal día tengo reunión, tal día tengo un examen, tal día tengo qué. Luego vendría los hábitos estacionales, es decir, ya es el arco temporal de meses, no de días. Digo estacional porque cambian los acontecimientos sociales en primavera, en verano, época de las lluvias, del calor, etcétera, etcétera. A continuación, los usos de edad generacionales, los años. No se programa igual la vida temporalmente un joven, un adolescente, que un recién casado, con hijos pequeños, que un abuelete como soy yo ya. Usos de edad generacionales. Culturas generacionales, las que se marcan por décadas. La cultura de los 60, la cultura de los 80, en Madrid la de la movida famosa, etcétera, etcétera. Épocas históricas, siglos, milenios, bueno, es un poco, este mapa ya es nuestro, no es de Moles. Bueno, frente a cada una de esas previsiones e imprevisiones, ese juego de quiebras o orden que se mantiene de espacios y tiempos puede romperse. Y entonces, si se rompe, ¿cómo se reacciona? Ante el yo en el aquí y ahora del acontecer, las quiebras generan reacciones más o menos urgentes. Vamos a comparar la implicación con la reflexividad. Implicación vertical, reflexividad, es decir, aquello que necesita un discurso, que necesita un relato, una dilación, una lejanía a la hora de contemplarlo. Cuando la implicación es muy grande y las reacciones son solo orgánicas, una quiebra del acontecer produce miedo. Y de aquellas especies superiores en las cuales estamos dotados de sistema límbico, entonces ya empiezan descargas de adrenalina, etcétera, etcétera. Miedo. Pero cuando la reacción ya no es tanto orgánica, implica menos, ¿por qué? Porque ya interviene una reacción cognitiva, una conciencia. Un arco temporal de anticipación y recuerdo, de evocación de experiencias. Entonces viene la amenaza. O discursos genéricos. Entonces ya viene el peligro. O discursos que se tornan hegemónicos, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en función de, digamos, de actuaciones colectivas. O los discursos canónicos, los ejemplares, es el riesgo. Bueno, pues ahí hay diferentes también capas como las de una cebolla, por las cuales el miedo y las amenazas se encuentran directamente vinculados a la acción personal. En el momento en que entran discursos, peligro, vulnerabilidad, riesgo, es ya la interacción y finalmente la comunicación. Y eso va cambiando, no siempre es igual. Las reacciones ante los espacios y ante los tiempos, históricamente podemos comparar, por ejemplo, cuáles eran los esquemas ante un lugar cotidiano, como puede ser un evacuatorio, entre los romanos y hoy día. Los romanos se juntaban y hacían tertulia, mientras estaban sentados cada cual en su sitio. Como, igual que se junta uno para comer, se juntaban uno para defecar. Los baños públicos, esto es unas ruinas en Pompeya. En cambio, la historia ha ido cambiando radicalmente al revés, ganando en intimidad y blindando en la intimidad cada vez más. Hoy día ya no se hace en cualquier esquina. Esto es en una plaza de España, unos evacuatorios, hay unas cabinas. Bueno, lógicamente es un ejemplo bastante sorprendente, pero para ver la diferencia. Bueno, pues frente a eso también tenemos que ir aprendiendo reacciones. Y hay rutinas, hay un capital de rutinas y una variabilidad de esas rutinas por las cuales se necesita, lógicamente, ir aprendiéndolas.
Entonces, las respuestas orgánicas, cuando se aprenden, permiten en la primera infancia, un juego de dependencia-independencia a nivel corporal de la mamá. Cuando uno no es capaz ni siquiera de ponerse de pie o de dar un pasito, o de comer por su cuenta, o de agarrar el biberón, hay una dependencia orgánica que se va superando ya es decir, la línea horizontal va señalando diferentes épocas de aprendizaje, de independencias que se van consiguiendo. Primera infancia, segunda infancia, adolescencia, mayoría de edad, madurez, donde ya lógicamente, funcionan ya no las respuestas orgánicas como al principio, los esquemas de interacción, las prácticas escénicas, que sobre todo se dan en la adolescencia, las prácticas sociales rolificadas, es decir, los hábitos, los roles de las profesiones, luego la legitimación social, el estatus asociado a las profesiones, etc. Todo eso lo que hace es ir disparando en ese esquema el capital social de rutinas, que son las rutinas que gracias a los medios vamos aprendiendo. Antiguamente, la gente o lo veía en el teatro, pero el teatro no era de todos los días, o tenía que tener experiencia de una boda en la familia para saber cómo era ese ritual. Hoy día, no hay más que encender la televisión con las telenovelas y sabe enseguida uno cómo se comporta la gente en rituales de todo tipo, por profesiones, familiares, etc. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cuál es el juego entre acontecer y discurso, en función del cual se mantiene la expresión, los relatos de ese acontecer, la revisión de ese acontecer, de las previsiones del orden y la autoridad en función de las cuales se efectúa esa revisión? Bueno, si tenemos en cuenta a los políticos, no sé, esto no señala, vale. Y tenemos en cuenta lo que es el orden del acontecer, para los administradores de ese acontecer públicos, lógicamente la expresión viene marcada la agenda pública y las rupturas de esa continuidad de orden del acontecer, la discontinuidad entonces es lo que se convierte en acontecimiento público que hay que gestionar. ¿Cómo se revisa la agenda? Planificándola. ¿Cómo se revisan la discontinuidad, las rupturas? Mediante protocolos de actuación. Y todo el mundo sabe qué es lo que ocurre cuando va a llover mucho, qué es lo que hay que prever en función en la ciudad, el ayuntamiento, la municipalidad, etc. En cambio, ¿cómo eso tiene su imagen especular en los discursos mediáticos? La agenda pública es la agenda mediática. El acontecimiento, las rupturas de la discontinuidad en el discurso que es la imprevisión, las rupturas es la noticia. La revisión de la agenda pública, planificación, protocolos de actuación, aquí es el enmarcado que corresponde a las secciones en los informativos. La local, la nacional, sucesos, deportes y la manera de hacer resaltar el acontecimiento, la noticia, los titulares. Digamos que eso se revisan los enmarcados y se revisan los titulares en función de cómo se relata el acontecer. Bueno, pues, visto esto, podemos concluir que la percepción del acontecer periodístico marca la actualidad y el acontecer público. Los discursos periodísticos sobre el acontecer público y cuál es la mediación social del periodismo, es decir, cuáles son las mediaciones en función de las cuales se compite por gestionar los cambios. Ahora bien, hay dos tipos de agenda, la agenda pública y la agenda mediática. Vamos a ver que lo que ocurre es lo que nosotros nos preguntábamos cuando planificábamos esa investigación. Lógicamente, esto no es más que un esquema general de cuáles son las rutinas de producción en los medios, en cualquier medio. En la primera fila de arriba es el largo plazo, en la segunda fila el medio plazo y la primera fila, la de abajo, es el trabajo inmediato del día a día. Y las columnas son, lógicamente, las que tienen que ver con la selección previa
que hay a largo plazo, a medio y a corto plazo, de las fuentes de la noticia, las fuentes, digamos, del acontecer. A nivel de largo plazo, uno tiene el hábito de acudir a determinados gabinetes de prensa, a determinados portavoces de instituciones, a líderes políticos, etc. No son los mismos gabinetes de prensa, los mismos líderes para un periódico de derechas que para un periódico de izquierdas, por supuesto. Y en el caso de la segunda fila, bueno, pues son la selección de las agencias con las cuales el medio tiene un contrato, las generalistas, o las de espectáculos, o las deportivas, o las económicas y financieras, etc. Y, lógicamente, a corto plazo ya se trata de los propios trabajadores, que son los que elaboran, lógicamente, los que constituyen las fuentes para el medio, ¿no? Los redactores, los reporteros que se desplazan para informar fuera, los colaboradores, etc. Pero no solamente fuentes, temas. Los temas según la actualidad, por secciones, bueno, etc. No da mucho tiempo a entretenerme porque queda casi la mitad de la conferencia todavía. ¿Y cuánto tiempo llevo cubierto? Está bien, bueno. Bueno, al fin y al cabo, entrar en mucho detalle, aquí está muy descrito cómo luego los canales también se eligen tanto a largo plazo, a medio como a corto plazo del día a día, los géneros periodísticos, etc. Las flechas van perfectamente describiendo el trabajo de producción del periodismo, ¿no? Que todo el mundo conoce por la experiencia. Visto eso en términos globales, sin poder entrar en demasiado detalle, en el libro sí se explica, evidentemente. Entonces, podemos comparar cuáles son las mediaciones, la cognitiva y la estructural, que se da como consecuencia, ¿no? Entonces, un tipo de mediación es la primera, vamos a ver, la primera columna se establecen, digamos, tareas. Una es seleccionar entornos socialmente relevantes del acontecimiento, es decir, no los mismos entornos son, lógicamente, objeto de interés exactamente igual por los medios, por diferentes medios. Hoy día, por ejemplo, que tanto se está deteriorando la rutina de producción en los medios, en la televisión no es lo mismo que en la prensa, por ejemplo, pero en la televisión cada vez se habla más de sucesos, cada vez se habla más de fútbol, cada vez se habla más de acontecimientos, digamos, catastróficos de la naturaleza, que sí, la meteorología, y cada vez se habla menos de la revisión y el rigor del análisis o de la reclamación para los servicios sociales, los servicios públicos, etc. Bueno, entonces, seleccionar entornos socialmente relevantes del acontecimiento, seleccionar de esos entornos los datos significativos sobre el acontecimiento. No es lo mismo un dato, no es lo mismo igualmente significativo un dato para un medio de derechas que para un medio de izquierdas. Para un medio cuyo destinatario son solo mujeres y el ámbito del amor y de la moda, que intelectuales, que economistas o que la audiencia que es, por ejemplo, para militantes políticos o militantes religiosos. Lógicamente, la selección de datos significativos sobre el mismo acontecimiento es distinta. Y finalmente, con esos datos diversamente seleccionados en función de una significatividad habitual para el medio, hay una elaboración de relatos por los cuales los datos se encadenan en un discurso. Elaborar relatos, entonces, ritualizados, es decir, los habituales, lo que la audiencia espera, y eso es lo que hace el periodista, acomodarse a los intereses de las audiencias de las que obtiene beneficio, elaborar relatos ritualizados conforme a modelos de representación. Entonces, si esos son las instancias de la mediación cognitiva en cómo reconocer el acontecimiento y cómo seleccionar, ver su importancia, lógicamente hay otra mediación estructural, que es ¿cuáles son las fuentes que yo habitualmente selecciono? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son los temas? Las relaciones con el entorno que yo privilegio. ¿Cuáles son las relaciones de comunicación? Es decir, en los relatos, los géneros. No es lo mismo una entrevista que un reportaje, que un corto, que una noticia. Entonces, visto que puede tratarse
de fuentes, canales, temas y géneros distintos, relaciones entre agentes, relaciones con el entorno, relaciones de comunicación. Resulta que si consideramos la primera fila, vemos que al seleccionar entornos habituales, socialmente relevantes, lo que se está haciendo es la agenda building, la construcción de la agenda del propio medio. La adscripción, según secciones del propio medio, a un entorno u otro. Hay veces que un determinado tipo de agresión pública, un medio la lleva a la sección de sucesos y otro medio la lleva a la sección de sanidad y otro medio la lleva a la sección política. Son secciones distintas y tratos distintos de lo que es la selección de entornos y las secciones. Y no se trata lo mismo, lógicamente, en función de esa construcción de la agenda building, los escenarios del discurso, los géneros, los formatos habituales, un estilo de periódico informativo que es muy rápido, que no son más que cortos, y un estilo de periódico donde hay mucho editorial, mucho artículo, de comentario, mucha entrevista, mucho reportaje. ¿Pero eso es por qué? Porque eso está en función de la implicación según la segmentación de audiencias. Mi audiencia es de economistas, mi audiencia es de mujeres, mi audiencia es de testigos de Jehová, yo qué sé. En segundo lugar, la agenda sitting, que todo el mundo ya, al menos en este ámbito de esta sala, todo el mundo conoce, que es establecer aquella forma de hacer inteligible la relevancia de los datos significativos. Y entonces cuando se categorizan según variables el acontecimiento, los temas, antes fuentes, la agenda sitting, y los discursos, géneros y formatos, los más habituales. Finalmente, la credibilidad del relato, la agenda framing, los enfoques, los encuadres, porque puede haber un mismo tema de agenda, pero con encuadres distintos. La tipificación según el ideario del propio medio. Y volvemos entonces a que también los géneros y formatos se modifican. Entonces, con estos materiales, digamos, de examen fenomenológico, de examen teórico, de estado de la cuestión, acudiendo a la capital de saber con que contamos por las ciencias humanas, entonces abordamos una investigación empírica que es el objetivo de estudiar la agenda y los enfoques temáticos de la verdad y la comunicación en los discursos hegemónicos de los medios, con la metodología que yo ya avancé antes. Análisis de contenido, el discurso autorreferente en la prensa, y Delphi con periodistas de fuentes y de medios. Entonces, voy a poner solo ejemplos de cómo fuimos extrayendo resultados muy relevantes. Y esto es muy importante. Establecimos estas categorías que aparecen aquí en blanco sobre azul, relativas a la estructura del discurso. ¿Qué quiere decir? Que cualquier pieza, y en eso lo probamos empíricamente con los grupos de control de analistas, estos son alternativas. O bien se habla que ocurre algo a propósito de lo que acontece. O bien se habla que ocurre algo a propósito de lo que se hace. O bien se habla que se hace algo a propósito de lo hecho. O que se habla de que ocurre algo a propósito de lo que se dice, se habla de que se hace. Bueno, podéis ir leyendo, todo el mundo sabe leer. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a fijarnos en la última columna de los porcentajes. Lo más frecuente, el 20% de las piezas, se habla a propósito de lo que acontece, pero nada más, sin especificar qué. Porque hablar a propósito de lo que acontece puede ser a propósito de lo que acontece ocurre, sobre lo que se hace, sobre lo que se dice, o sobre lo que a su vez ocurre. No, a propósito de lo que acontece sin regulaciones, sin epistemes, el 20%. El 13% ya se habla de lo que se dice a propósito de lo que se dice. Esto ya es puro hábito sofista. Se habla de lo que se dice a propósito de lo que se dice. Y 13,8, prácticamente igual, se habla de lo que se dice a propósito de lo que acontece. A continuación, casi igual, 12,3 y 12,2. Se habla a propósito de lo que se hace
Y se habla a propósito de lo que se hace sin especificar, y se habla de lo que se dice a propósito de lo que se hace el 12%, luego ya el 8%, y al final, pues ya prácticamente irrelevante. Pero, para que veáis algo muy importante, ¿cómo cruzamos? Eso no más que frecuencias simples de esas categorías que son categorías de la estructura del discurso. Entonces, que sea cual sea las alternativas, resulta que en la prensa se habla de lo que se dice en el 45% de ocasiones. Es decir, ya esto sí que no es una agenda pública, es una agenda mediática, porque se habla de lo que se dice. Se está hablando del discurso, se está haciendo metadiscurso. En segundo lugar, en la prensa se habla de lo que se hace, el 28%. En tercer lugar, en la prensa se habla de lo que ocurre, el 27%. Luego, las diferentes alternativas de o sin especificar, o si se dice, o se habla de lo que se dice acerca de lo que se dice, un 14%, que es lo más alto, igual que de lo que se dice a propósito de lo que acontece, 14%. En cambio, daros cuenta, en la prensa se habla de lo que ocurre, sin especificar en qué, un 20%, como habíamos visto antes, pero luego ya 0,4, 0,3. Bueno, eso es lo que se extrae del discurso, del análisis de contenido. Nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que aprecian sobre ese discurso los periodistas de la otra acera, los periodistas de fuentes? Aquí lo tenemos. Las alternativas. ¿Ellos qué piensan? ¿Qué aprecian? Que los medios hablan de lo que se dice, de lo que se hace o de lo que ocurre. Los porcentajes estimados por los expertos que contestaron a la pregunta y la media de las respuestas de los periodistas. 48-44. O sea, del análisis de contenido decimos y extraemos que el 48% se habla de lo que se dice, pero cuando los periodistas de fuente juzgan eso mismo, la media, el 44%, dicen que es lo relevante lo que se dice. Vamos, que lo que ellos aprecian. Es una manera de autoconsistencia que a mí me satisfizo mucho en la investigación. Que no es que nosotros lo pensemos por el análisis, es que los periodistas también lo piensan sin darse cuenta, porque además es una media. Porque los veintitantos expertos que no se conocían entre sí en el Delfi a través de 3 rondas, acaban, curiosamente, como media, verificando esta valoración. Finalmente, este es un gráfico que compendia prácticamente lo que va a ser luego el discurso de conclusiones que os explicaré. Como veis, esto ya es un juego de cruces que se han hecho con variables. En primer lugar, las variables para nosotros que se tornaron, por consiguiente, independientes, fueron las de los 3 bloques de barras que aquí aparecen. Discurso sobre lo que se dice, el 46%, discurso sobre lo que se hace, el 28%, discurso sobre lo que acontece, el 27%, que es lo que se ve abajo del todo. Entonces, del conjunto de discursos que hablan sobre lo que se dice, resulta que cuando lo que resaltan al hablar de lo que se dice son atribuciones, valoraciones, o son hablar de las actuaciones habidas, que es hablar de lo que se dice sobre lo que se hace, o sin regulación, sin especificación, o bien valorarlas en función de normas sociales, normas de ley, varía la frecuencia. 41% discurso sobre lo que se dice, atribuciones y valoraciones, es lo que domina. Actuaciones habidas, 31. Sin regulación, 19. Sanciones, normas de ley, 9. Unos perfiles inversos cuando el discurso es sobre lo que se hace. Discurso sobre lo que se hace. ¿Por qué? Sin regulación. Curiosamente, cuando se trata de algo que se hace, entonces no se habla de sanciones, ni de ley, sin regulación. Y cuando se le aplican atribuciones, valoraciones, 19%. Cuando se habla de actuaciones, lógicamente, ¡pum!, sube al 29%. Y en cambio, las sanciones, normas de ley, y eso que está hablando de lo que se hace, 9%. Luego explicaré al final
el diferente sombreado de cada columna, que responde a los análisis de cruces, ¿no? Discurso a propósito de lo que acontece, también sin regulación, lo mayoritario, 43%. Y luego, igual que anteriormente, actuaciones a vida, 30, atribuciones, valoraciones, 19, y sanciones, normas de ley, lo más pequeñito, 10. Pero luego, a su vez, cada columna de esas, ¿qué enfoques epistémicos presentan, ofrecen? Las alternativas es o hablar de acierto, error, pericia, torpeza, o hablar de verdad, falsedad, y por consiguiente, rectitud o engaño, o hablar de realidad, ficción, o hablar de lo útil, inútil, o sencillamente no aplicar epistemes, u otras, de cualquier otro género. Bueno, pues cuando el discurso es sobre lo que se dice, y se trata de atribuciones y valoraciones, podríamos pensar, bueno, prácticamente la totalidad, verdad, falsedad. Porque si está valorando lo que se dice, lo lógico es que se aplique el criterio de lo verdadero o lo falso, la rectitud o el engaño. Pues no. Lo que es más, porque está siempre en función de la importancia, es lo que está arriba, que es el sombreado que se corresponde con acierto, error, pericia, torpeza. De ahí lo de la epistemología de la virtud, de la que hablamos en el libro. A continuación, sí, viene verdad, falsedad, después viene realidad, ficción y al final otros. Bueno, ¿qué pasa cuando se trata de actuaciones habidas en aquello que constituye un discurso sobre lo que se dice? Entonces, las atribuciones, lo de acierto, error, pericia, torpeza, es más mayoritario. Verdad, falsedad, rectitud, engaño, menos. Y nada más, por lo tanto ya son otras cosas. Sin regulación, el 18%, la totalidad. Bueno, y así podéis ir viendo, porque estas imágenes están en el libro, y son muy ricas para ir viendo. Entonces, vamos a hacer una pequeña conclusión que también se extrae de esta medición estadística de frecuencias. Y podemos comparar enunciados de contenido evaluativo, enunciados de contenido empírico y enunciados de contenido normativo. Entonces, ¿qué es lo que resalta en los enunciados de contenido evaluativo? El decir sobre el acontecer mediático, que es los enunciados, es decir, se trata, un contenido evaluativo es el decir, el enunciado del contenido mediático es el acontecer no general, sino el mediático. Y los de contenido normativo es el hacer, pero a propósito del decir profesional, no del hacer de los políticos, del decir profesional. Bueno, aquí es para ir más rápido. Es decir, lo que tratamos es de poner y de comparar lo que es la ética particularista, y por lo tanto relativa, frente a la moralidad universalista, que es lo que se aparece en blanco sobre negro. Es decir, el pragmatismo y relativismo de los valores, que se corresponde con la eticidad y el particularismo, o el formalismo y la perspectiva nomotética de lo que se debe hacer, de la norma, en la moralidad y universalismo, ¿no? Entonces, las nociones de objetividad se enfrentan entre sí de un lado y otro de este esquema, como veis. La objetividad para la eticidad y el particularismo es cuestión de intersubjetividad. Ahí no hay metafísica que sirva, es pura intersubjetividad de los agentes y algo que se torna indispensable en el curso de la práctica de esos agentes, de los periodistas. Mientras que, del otro lado, la objetividad es la verdad normativa o principio consensuado y reconocido por el contexto institucional. La praxeología, en consecuencia, asunto de acierto-error, sujetos, pericia, torpeza, como lo habíamos visto en el esquema anterior, versus verdad, falsedad o rectitud o engaño. Finalmente, la validez, veridicción, es decir, decir verdad y credibilidad de los agentes, eticidad según precedentes y usos vigentes, versus o frente a verificación, que no es lo mismo que veridicción, no es lo mismo la verosimilitud que la verdad. Que la verificación y la universalidad, las costumbres y los cánones deontológicos de las buenas prácticas. El resultado general de esta indagación sobre la autorreferencia, por consiguiente, arroja
un panorama muy redundante. La confusión de la fuente y el medio. La confusión entre fuente y medio se origina cuando el medio se constituye en fuente del acontecer, de modo que el medio no puede sino referirse a sí mismo al referirse al acontecer y a su fuente. La confusión de la referencia que se difunde con el acontecer de referencia que se crea. Es el resultado de la producción de realidad mediática, del universo de lo mediático, con repercusiones sociales en la creación de la agenda pública, en tanto que es el tipo de referencia que tiende a difundirse de forma más creciente con el conjunto de la referencia social. Y finalmente, la hipertrofia de la referencia de los grupos mediáticos, es decir, las referencias circulantes sobre comunicación social que se vierten continuamente en sus diversos productos comunicacionales con una función retroalimentativa, producen imágenes sesgadas del universo mediático porque una gran parte de esas referencias no se refieren al orbe mediático en su totalidad, sino de forma privilegiada a aquella parte del mismo que pertenece al grupo empresarial, medios o programas. Por ejemplo, periódicos, cadenas, emisoras, editoriales, casas editoriales, etcétera, en el que se inscribe el discurso. Y he terminado. Muchas gracias. Tomar nota de mi correo electrónico por si queréis entrar en contacto conmigo. Muchas gracias. Damos agradecimiento al profesor José Luis Piñuel por su conferencia ¿Confían en la prensa o no? Los esperamos en una próxima ocasión.